Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de circuitos eléctricos, en esta ocasión voy a proceder a resolver el siguiente ejemplo en el cual me dan esta red circuital y me piden que determine su equivalente de Thevenin entre los nodos A y B. Bien, observando la red, vemos que la misma consta o dispone de dos fuentes de alimentación. Una fuente de corriente que, valga la redundancia, suministra una corriente de 2 amperes hacia el resto de la red circuital. Esto es una fuente independiente de corriente. Y acá disponemos de una fuente de tensión controlada por una corriente que es la corriente I sub O, que es la que está circulando por el resistor de 4 ohm. Bien, es decir que esta es una fuente de tensión controlada por corriente. Supongamos, por ejemplo, que a la tensión de esta fuente controlada la llamamos B sub F, por ejemplo, por poner un nombre. B sub F es igual a 10 veces la corriente I sub O. Bien, entonces, fíjense, ¿en qué se mide la tensión? La tensión se mide en voltios. Bien, ¿la corriente en qué se mide? En amperes. Y este 10 tiene que ser ohm. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, por ley de Ohm, volt es igual a ohm por ampere. Entonces, este 10, ese 10 de ahí, es lo que se conoce como transresistencia o resistencia de transferencia. Bien, es una transresistencia. Bueno, hecho eso, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, ¿en qué consiste la determinación del equivalente de Thevenin para cualquier tipo de red circuital? Consiste en encontrar dos cosas. Una, que es la tensión de Thevenin, y por otro lado, lo que es la resistencia de Thevenin. ¿Bien? Y acá tendríamos los nodos A y B. Quiere decir que para toda red circuital, encontrar su equivalente de Thevenin consiste en encontrar una fuente de tensión, cuya tensión es la tensión de Thevenin, que va a estar conectada en serie con una resistencia, que es la resistencia de Thevenin de esa red circuital. Bien, ahora, por ejemplo, comenzamos con lo que es la determinación de la tensión de Thevenin. ¿Qué es la tensión de Thevenin? Por definición es la diferencia potencial que hay entre los nodos A y B a circuito abierto. ¿Qué quiere decir a circuito abierto? Que entre los nodos A y B no haya conectado nada. Bien, justo acá en la red nos están dando ya que entre los nodos A y B no hay conectado nada. Pero supongamos que hubiese conectado un resistor, cualquier cosa acá. Lo que hay que hacer es retirar eso. Y tiene que quedar abierta esta parte de la red. Bien, entonces, de esa forma, así como tenemos la red, esta de acá, así, es la tensión de Thevenin de esa red circuital. Bien, ahora, ¿cómo podemos determinarla? Esa es la pregunta. Bueno, observen una cosa. Al estar abierta la red acá, no va a circular corriente por esta rama del circuito. Bien, obviamente, si está abierto acá, no circula ninguna corriente por esta parte. Entonces, observemos acá. Estos 2 amperes que proporciona esta fuente de corriente van a circular, sí, van a llegar, esos 2 amperes llegan hasta este nodo, y si hubiese conectado algo acá, se dividiría en 2 partes la corriente, esos 2 amperes. Una parte circularía por acá y la otra por acá. Pero ¿qué pasa? Al estar abierta esta parte de la red, es decir, al no circular corriente por acá, al estar abierto esto, no circula corriente por acá, entonces todos los 2 amperes se van a derivar a través del resistor de 4 ohm. ¿Pero qué corriente está circulando por el resistor de 4 ohm? La corriente I sub O. Ah, entonces, para nosotros, la I sub O, la corriente, lo voy a poner acá, la corriente I sub O, van a ser los 2 amperes justamente. ¿Bien? Perfecto. Ahora, esa corriente I sub O, que son 2 amperes, en este caso, cuando circula a través de este resistor de 4 ohm, produce esa caída de tensión. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a posicionar acá y vamos a recorrer en este sentido la red. O sea, vamos a recorrer todo esto, en realidad. ¿Bien? Para poder determinar lo que es la tensión de Thevenin. Bueno, observen una cosita. Nosotros estamos acá. Fíjense que acá tenemos, vamos de un potencial menor a un potencial mayor, es decir, estamos subiendo de potencial. ¿Cuánto subimos? 4 ohm por IO. Entonces, 4 por I sub O. ¿Bien? Ahora, venimos para acá y vemos que tenemos menos más. Estamos de nuevo subiendo de potencial. ¿Cuánto subimos? Y lo de la fuente esta, lo de la fuente controlada, ¿cuánto es? 10 veces IO. Entonces, como subimos de potencial, vamos más. Más 10 por I sub O. ¿Bien? Por este resistor de 2 ohm, no circula corriente, debido a que esta parte de la red está abierta, entonces no hay caída de tensión alguna. Es decir, por acá circulan, por así decirlo, 0 amperes. O sea, no circula corriente alguna. 0 amperes por 2 ohms son 0 voltios, entonces no hay caída de tensión acá. Luego, ¿qué vemos? Vamos de más a menos, caemos. ¿Cuánto caemos? La B de Thevenin. Y todo eso va a ser igual a 0. Es decir que lo que hicimos fue circular prácticamente esta malla
así, en este sentido. Bien, recorrerla, digamos. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Despejamos la b de Thevenin, está restando, pasa sumando. Entonces, la b de Thevenin va a ser igual a 4IO más 10IO son 14IO. 14 veces IO. Pero, fíjense, ¿cuánto vale la corriente y subo? 2 amperes. 14 por 2, ¿qué son? 28. Entonces son 28 voltios. Es decir, que la tensión de Thevenin son 28 voltios. Bien, ya tenemos hecha esa parte. Bueno, ahora lo que queda por determinar, acá voy a escribir 28 voltios. Lo que queda por determinar es la resistencia de Thevenin. Bueno, ¿cómo se determinaba la resistencia de Thevenin para cualquier red circuital? Lo que había que hacer era eliminar el efecto de todas las fuentes de alimentación que haya en el circuito. Pero acá tenemos un problema nosotros. El problema no está con esta fuente, está con esta. ¿Por qué? Porque al ser esta una fuente independiente, es decir, que esos 2 amperes no dependen de nada, son 2 amperes y listo, yo puedo retirarla. Porque recuerden que cómo se eliminaba el efecto de una fuente de corriente, se la retiraba. Pero yo acá no puedo eliminar el efecto de la fuente de tensión esta, cortocircuitándola. ¿Por qué? Porque la tensión de esta fuente de tensión depende de esta corriente y su voz. Esta es una fuente dependiente. Yo no puedo directamente cortocircuitar eso. Entonces, ¿cómo se procede para determinar lo que es la resistencia de Thevenin? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Miren, retiramos esto. Esta fuente la retiramos. Entonces nos quedamos con el resistor de 4 ohms. Luego, ¿qué tenemos? Lo que es la fuente de tensión. Esa queda. Que era 10 veces y su voz. Así se llamaba, así era. Bien, luego tenemos este resistor de 2 ohms. Acá tenemos 2 ohms. Bien, esta es la red. Y acá teníamos los nodos A y B. Bien, perfecto. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a poner acá una fuente de tensión que no nos importa el valor de la fuente. No nos importa el valor, me refiero, no nos importa qué valor de tensión tiene. Sí el nombre. Por ejemplo, lo podemos llamar BX, por poner un nombre. Bien, pero ¿qué sabemos? Que por acá estaba circulando esta corriente y su voz. Bien, ahora, observen lo siguiente. La resistencia de Thevenin es la que hay entre los nodos A y B. O sea, resistencia por ley de Ohm es tensión sobre corriente. Entonces, resistencia de Thevenin va a ser el cociente o relación entre la BX y la corriente y su voz, que es la que está circulando por acá. Bien, por toda esta malla de acá. Bien, entonces lo que hay que hacer es plantear la ecuación de esta malla. ¿Cómo vamos a hacer eso? Fíjense, la corriente y su voz está circulando por toda esta malla. Cuando circula por este resistor de 2 ohms, la caída es así, más, menos. Y cuando circula por este resistor de 4 ohms, la caída es así, más, menos. Bien, acá esta es una fuente ya de tensión, sabemos que acá tenemos menos, más. Bien, entonces si circulamos en este sentido la malla, nosotros tenemos que Bx, vamos de menos a más, estamos subiendo de potencial, por eso va Bx, dice más menos, estamos cayendo de potencial, vamos de un potencial mayor a uno menor, entonces va a quedar menos que 2 ohm por IO, es decir, 2 IO. Bien, vamos de más a menos, volvemos a caer de potencial, ¿cuánto? 10 IO. 10 y su O. Bien, perfecto. De nuevo, vamos de más a menos, volvemos a sacar de potencial, menos ¿cuánto? 4 ohm por IO, o sea, 4 y sub O. Y todo eso es igual a ¿qué? A 0. Bien, entonces, fíjense, acá nos queda B sub X y acá dice menos 2 IO, menos 10 IO, menos 4 IO. O sea, menos 2, menos 10, menos 4 sería menos 16. Bien, menos 16 y sub O, todo eso igual a 0. Entonces, de acá, este menos 16 y sub O lo puedo pasar como más 16 y sub O. Bien, entonces B sub X es igual a 16 y sub O. Ahora, yo quiero encontrar la relación, acá se me borró, entre Bx e IO, es decir, B sub X sobre IO. Entonces, este IO que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces, la resistencia de Thevenin va a ser, que es B sub X sobre IO, ¿vale? Estos 16 que están ahí, 16 ohm. Bien, esa es la resistencia de Thevenin de esta red circuital. Entonces, acá tenemos 16 ohm. Bien, es decir que este de acá es el equivalente de Thevenin de esta red circuital. Bien, ahora, ¿cómo podemos corroborar todo esto? ¿Cómo podemos corroborar de que todo esto está bien? Bien, antes de recurrir a una simulación, yo voy a hacer lo siguiente. Miren, yo voy a borrar todo lo que hice, menos esto, por supuesto. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a empezar por lo que es el equivalente de Thevenin.
Es decir, por esta parte que era más fácil. Bien, para que vean una cosita. Miren, yo tengo el equivalente, no lo voy a tocar, lo voy a volver a dibujar. Acá tenemos la B de Thevenin, que son 28 voltios, y acá la resistencia de Thevenin, que son 16 ohms. Bien, y obviamente acá tenemos el nodo A y el nodo B. Bien, lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. Observen una cosa. Esto está abierto, obvio. ¿Qué pasa si yo vengo ahora, así como está, entre A y B yo tengo 28 voltios? Bien, porque está abierto a toda esta parte. ¿Qué pasa si yo vengo y conecto un resistor ahora? Yo quiero corroborar algo acá. Y supongamos, para hacerlo más fácil todavía, que ese resistor es de 16 ohms. 16 ohms, igual que este. ¿Bien? ¿Qué tensión voy a tener yo acá? ¿Qué tensión voy a tener acá? Esta VAB. ¿Cómo puedo calcular esa tensión? Muy fácil, empleando el método del divisor de tensión. Fíjense, la VAB va a ser igual a la B de Thevenin multiplicada por ¿quién? Por el resistor del cual le quiero calcular la tensión, por este de acá. Son los 16 ohms dividido la suma de estos dos, 16 más 16, que sería 32. ¿Bien? ¿Y eso qué me va a quedar? Fíjense, la 16ava de 16 es 1. La 16ava de 32, ¿qué va a ser? 2. Entonces, esto me queda B de Thevenin sobre 2. Es decir, B de Thevenin era 28 voltios. O sea, 28 dividido 2 son 14 voltios. Quiere decir que si yo al equivalente de Thevenin le conecto, o sea, entre A y B, un resistor de 16 ohms, la tensión que voy a tener entre A y B ahora es de 14 voltios. Entonces, si realmente este es el equivalente de Thevenin de esta red circuital, si yo a ese resistor de 16 ohms lo conecto acá, ahora la tensión entre A y B tiene que ser 14 voltios. ¿Bien? Y bueno, veamos si cumple eso. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a dibujar la red. Bien, todo esto es a modo verificación. Tenemos los 2 amperes. Tenemos los 4 ohms. Tenemos acá menos más. Acá tenemos 10 IO. Voy a poner acá 10 I sub O. Acá tenemos 2 ohms. Acá está el nodo A. Por acá está el nodo B. Y dijimos que íbamos a conectar un resistor de 16 ohms acá. Bien. Sabemos que la corriente I sub O es esta de acá. Bien. Ahora la I sub O ya no son 2 amperes. ¿Por qué? Porque conecté un resistor acá. Y por ende va a circular una corriente por esta parte de la red. Ojo con eso, ¿no? Ojo con eso. Bueno, ahora, esto era B de Thevenin, pero acá es VAB. Ya no es B de Thevenin porque entre A y B ya no está abierto, no hay un circuito abierto, es decir, ahora hay un resistor ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Observen lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Miren, acá tenemos la fuente de corriente que suministra, como dije yo, una corriente de 2 amperes. En este sentido, tengo 2 amperes. Pero esa corriente va a llegar a este nodo y se va a dividir en dos partes. Una que va a circular por esta rama de 4 ohms, que es la corriente I sub O, y otra que va a circular por esta rama de acá, que la podemos llamar, por ejemplo, I sub X, por poner un nombre. ¿Bien? Perfecto. Nosotros, si aplicamos lo que es la ley de Kirchhoff de corrientes, nosotros sabemos que la suma de las corrientes que llegan a un nodo principal es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo principal. ¿Cuál es la corriente que llega a este nodo principal o primario? Los 2 amperes. O sea, 2 igual. ¿A quién? A la suma de las corrientes que salen. ¿Quién sale? IO e I sub X. ¿Bien? IO e IX. ¿Bien? Esa es una ecuación muy importante. ¿Bien? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Fíjense. ¿Nosotros qué sabemos? Que acá, esta corriente I sub O cuando circula por este resistor de 4 ohms produce esta caída de tensión. Y esta corriente I sub X cuando circula por este resistor de 2 ohms produce esta caída de tensión. Y cuando circula por este resistor de 16 ohms produce esta caída de tensión. Lo que podemos hacer sería circular toda esta malla de acá. Bien. Podemos aplicar lo que es la ley de Kirchhoff de tensiones. Fíjense, yo voy a recorrer todo esto en este sentido, así. Bien, así. Entonces, de acá a acá voy subiendo de potencial, porque voy de menos a más, subo. ¿Cuánto subo? 4 IO. 4 ohms por IO. Entonces tenemos 4 I sub O. Fíjense, de acá a acá voy avanzando así, voy de menos a más, subo. ¿Subo cuánto? ¿Qué potencial? 10 IO. 10 I sub O. De acá a acá estoy bajando de potencial, estoy cayendo. ¿Cuánto? Como voy de más a menos, caigo, pongo menos ahí, 2 IX, o sea, 2 ohms por IX. 2 I sub X. ¿Bien? Y cuando venimos para acá, vamos de más a menos. Seguimos cayendo. ¿Cuánto?
16 ohm por IX, o sea, menos 16 I sub X. Y todo eso es igual a 0. Bien, ya recorrí todo. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Tenemos 4 IO más 10 IO son 14 IO. 14 I sub O. Bien, menos, acá tenemos 2IX menos 16IX, o sea, menos 2IX menos 16IX son menos 18 I sub X. Y todo eso es igual a ¿quién? A 0. Entonces, tenemos acá una ecuación y acá tenemos otra ecuación. Bien, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo siguiente. Miren, a mí lo que me interesaría acá sería despejar, por ejemplo, cuánto vale la corriente I sub X. Porque si yo tengo el valor de la I sub X y lo multiplico por los 16 ohm de acá, ya tengo la tensión VAB, es ley de Ohm. Bueno, entonces habría que encontrar cuánto vale la corriente I sub X. ¿Qué puedo hacer yo? Por ejemplo, de acá podría despejar la corriente I sub O y reemplazarla acá, en esta ecuación. Bueno, si hacemos eso, acá la IX que está sumando pasaría restando. Entonces I sub O va a ser igual a 2 menos I sub X. Bien, eso lo voy a reemplazar acá. Entonces acá dice 14 por, donde dice I sub O voy a poner 2 menos I sub X. Menos, ¿qué sigue? 18 I sub X igual a ¿quién? A 0. 14 por 2, o sea, lo que hacemos es distributiva acá. 14 por 2 son 28. Menos 14 por IX son 14IX. Menos 18IX, todo eso igual a 0. Bien, perfecto. Tenemos 28 y acá tenemos menos 14 menos 18. ¿Cuánto sería eso? Bueno, 18, 28, 32. Sería menos 32 I sub X. Perfecto, todo eso igual a 0. Ahora, de acá hay que despejar I sub X. ¿Qué hacemos? Este menos 32 I sub X lo pasamos como más 32 I sub X. Entonces, 28 es igual a 32 I sub X. Ahora, tengo que despejar I sub X, de nuevo. Este 32 se está multiplicando a la I sub X. Si está multiplicando, va a pasar como dividiendo. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá, la I sub X, la corriente I sub X, es igual a ¿quién? A 28 sobre 32. 28 sobre 32 de ampere. Bien, esta es la corriente I sub X. Pero a mí me interesa la tensión VAB. Fácil. La tensión VAB, por ley de Ohm, ¿qué es? Es 16 por, o sea, los 16 ohm por la corriente I sub X. Entonces, la VAB, ¿quién va a ser? 16 por, ¿quién era I sub X? 28 sobre 32. 28 sobre 32. ¿Y qué hacemos acá? La 16ava de 16, o sea, sería 16 dividido 16, a eso me refiero, esto da 1. La 16ava de 32 sería 32 dividido 16, 2. Entonces, ¿qué me queda VAB? Me queda 28 sobre 2. ¿Y qué es 28 sobre 2? 28 dividido 2 es 14. 14 voltios. Y fíjense, 14 voltios, 14 voltios. Quiere decir que queda verificado, corroborado lo que yo calculé. Bien, pero como siempre, una práctica sana de todo esto es simular la red mediante algún software. En este caso yo voy a simular mediante software multisim para corroborar este resultado de acá. Y también voy a corroborar esto de acá que yo acabo de calcular. Bien, me remito a eso en un momento. Bueno, gente, nos encontramos en el software multisim, donde acá disponemos de una imagen de la red circuital que yo resolví hace un momento. Bien, lo que yo voy a hacer es armarla paso a paso para que vean cómo se trabaja con las fuentes controladas. Bien, vamos a empezar armando la red. Bien, venimos acá, seleccionamos, mejor dicho, lo que es una tierra, una fuente de corriente. Venimos acá, necesitamos trabajar con una fuente de tensión controlada por corriente. Entonces ponemos control voltage y acá dice current control voltage. Esto es una fuente de tensión controlada por corriente. La seleccionamos y necesitamos dos resistores. Bien, venimos acá y seleccionamos dos resistores, 1 y 2. Bien, cerramos porque vamos a armar ahora la red. Venimos acá, arrastramos esto, giramos con control R, ahí está, ahí tenemos lo que es la fuente controlada. Este resistor también, control R, lo giramos y vamos a hacer lo siguiente. Esto lo vamos a ubicar así, esto así, esto lo vamos a bajar un poquito
Esto lo ubicamos así. Vamos a poner este otro resistor acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Acá yo esto lo dejo así. ¿Por qué? Miren, voy a hacer lo siguiente. Esto así. Y esto así. Fíjense que la corriente ISUBO es la que circula por el resistor de 4 ohm. Este va a ser el de 4 ohm. Ahora lo voy a cambiar los valores yo. Pero fíjense que circula en este sentido. O sea, así. Entonces, este nodo que es el 5 tiene que ser este de acá que es el 1. Bien, entonces esto hacemos doble clic. Y le ponemos 1. Y este que es 4 tiene que ser el 3. Bien, entonces queda como que este nodo está acá y este nodo está acá. Bien, entonces esta flechita viene en esta dirección, así para abajo como está acá. Bien, perfecto. ¿Qué más vamos a hacer? Esto lo conectamos así y esto lo conectamos así. Bien, ahí tenemos armada la red, pero falta todavía, hay que cambiar los valores. Acá, haciendo doble clic, tenemos que cambiar el valor a 2 amperes. Acá, 4 ohm. Acá hacemos doble clic. Ven que la resistencia de transferencia o transresistencia está en 1 ohm. La vamos a pasar a 10 o la vamos a cambiar a 10 ohm. Bien, y el valor de este resistor era 2 ohm. Bien, es decir, tenemos eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? En primera instancia vamos a medir acá lo que es la tensión de Thevenin. Arrastramos, o sea, seleccionamos lo que es un multímetro, lo arrastramos y conectamos acá. Hacemos doble clic y tenemos esto. Miren, lo que vamos a hacer ahora es simular la red para corroborar de entrada lo que es la tensión de Thevenin, que es la diferencia potencial entre los nodos A y B, que son los nodos que estaban acá hace un momento, a circuito abierto. Bien, venimos y efectivamente nos da los 28 voltios. Bien, perfecto. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Voy a hacer lo siguiente. Voy a volver acá. Vengo acá donde dice Power Source. Selecciono de nuevo lo que es una tierra. Una fuente de tensión continua, DC Power. Vamos acá. Seleccionamos lo que es un resistor. Bien. 2 resistores más. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a armar el equivalente de Thevenin. Bien, para que lo vean. Pero se acuerdan que yo entre los nodos A y B ahora había conectado un resistor de 16 ohm. Bien, perfecto. Voy a hacer eso acá también. Bien, acá teníamos la tensión de Thevenin, que eran los 28 voltios, y la resistencia de Thevenin, que eran los 16 ohm, que yo había calculado. Acá voy a conectar este resistor R4, que va a ser el resistor de 16 ohm que yo había conectado, y acá también 16 ohm. Bien, había elegido ese valor. Por comodidad nada más lo había elegido. Selecciono otra vez un multímetro. Conectamos acá en paralelo a este resistor de 16 ohm para medir su tensión. Arrastramos esto acá. Y voy a proceder a simular ahora la red. ¿Se acuerdan que cuando yo conectaba el resistor de 16 ohm, ahora ya no tenía los 28 voltios, sino que tenía ¿qué cosa? Tenía 14 voltios. Había bajado a la mitad la tensión. Bien. Y fíjense que efectivamente tengo 14 voltios y 14 voltios. Bien. Cambiémosle, para que se saquen la duda, cambiémosle el valor. En vez de 16 ohm, pongámosle, qué sé yo, 5 ohm. Bien. Y acá también 5 ohm. Obviamente ya no vamos a tener los 14 voltios, pero la tensión que mida este voltímetro la tiene que medir este también. Tiene que ser exactamente la misma tensión. Bien, venimos. Simulamos. Y efectivamente es la misma tensión. Bien, ¿eso qué significa? Que justamente este de acá, esto que está en recuadro acá, que está seleccionado, es el equivalente de Thevenin de esta red circuital de acá. Bien, y de esa forma queda corroborado el ejercicio que yo acabo de resolver hace un momento. Bien, bueno gente, espero que les haya gustado este pequeño video que hice, que por supuesto les sirva de algo. Más adelante volveré a subir videos acerca de este tema y hasta luego.